Abrimos, señoras y señores, la mesa de En Perspectiva que corresponde este lunes 4 de julio de 2016. Los saludos van para Luis Polakov, buen día. Buen día para ti, para todos. Felipe Schipani, ¿cómo te va? Buenos días, Emiliano, buenos días a la audiencia. Gonzalo Baroni. Buenos días a todos. Y Ovaní Sartú, que queda saludado. Esperando que llegue. Ya lo quemó. Siempre llega. La lluvia está difícil, la verdad, ¿no? Sí, Hay que reconocer. Vamos a hacer recién comentabas, ¿no? Tuvo algún cambio, se corrigió en algún momento, pero no duró. Vamos al primero de nuestros temas. El jueves pasado, cuando concurrió a la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Diputados para exponer sobre el ajuste fiscal previsto en el proyecto de rendición de cuentas, el ministro de Economía, Danilo Astori, se mostró preocupado por el incremento desmesurado que vienen mostrando los subsidios por enfermedad que el BPS paga a trabajadores. Según datos que Astori presentó en comisión, el año pasado el BPS gastó 4.200 millones de pesos por este concepto, cuando 10 años atrás, en 2005, había pagado 500 millones. Astori explicó que este crecimiento se debe en parte a que en 2010 se dispuso un incremento gradual del tope de ingresos cubiertos por el BPS y hubo cambios en los procedimientos de certificación de enfermedades. Está allí en la certificación una de las causas, ya veremos, porque el diario El País ha informado sobre algún caso muy chocante, ¿no? El caso de un médico que vendía certificados truchos, que entregaba certificados a quien le pagara, por más que fuera un empleado sano, y que hizo perder al BPS él solo más de $500.000. En comisión, el ministro de Economía informó que el gobierno ha creado un grupo de trabajo entre el BPS, la OPP, el Ministerio de Trabajo y el de Economía para encontrar alternativas que eviten el uso abusivo de las licencias por enfermedad. ¿Cómo están viendo este tema? ¿Cómo lo siguen, si es que lo siguen? Luis. Bueno, creo que estamos ante un problema que está afectando al país y en parte esto ha sido considerado con exactitud por el ministro de Trabajo, Ernesto Murro, cuando habla de la importancia de la cultura del trabajo. Sí, él empezó el periodo de gobierno colocando esa como una de las prioridades de su gestión, fomentar la cultura del trabajo. Y esta es implícitamente está diciendo, tenemos problemas con la cultura del trabajo. Y este es un tema que reconoce tanto el PIT-CNT como las cámaras empresariales. Y evidentemente se genera una serie de dificultades como esta que se plantea, en las cuales no creo que la situación de un médico particular sea lo genérico, pero sí evidentemente ante una situación de planteo de una licencia médica por enfermedad y ante las variantes que existen, ante eso ha pasado a ser muy común que los médicos, en el deseo muchas veces de no complicarse, me da la impresión, cuando viene alguien y le dice, por ejemplo, tengo estrés, que es algo muy difícil de comprobar, dan licencia médica por estrés, y conozco más de algún caso de licencia médica por estrés en los cuales había que salir en el carnaval, digamos, y la licencia en el trabajo era por estrés, pero salir de noche en las murgas de carnaval era algo que terapéutico. Era terapéutico. Es una buena tratativa. Y o sea, que existe esos casos, digamos, y desde el punto de vista formal, ¿qué puedes decir? Porque realmente no puedes decir que salir en una murga genera estrés. Cuando decís que conocés casos, estás hablando de tu propia experiencia como empresario. Digo, yo hablo en general de experiencias que uno que está en el mundo empresarial podía contar miles de experiencias de personas que piden, por ejemplo, seguro de enfermedad para trabajar en otro lugar. O sea, hay experiencias de todo, pero en definitiva creo que es parte del tema general que planteó el ministro Murro y que en definitiva reconoce la sociedad uruguaya, ¿no? Entre todos tenemos que tener, digamos, una visión distinta de cuáles son las responsabilidades. Por otro lado, yo hablaba con un intendente el otro día que me comentaba una de las dificultades que tienen algunas de las empresas que están acá instaladas en el país por la cantidad importante que tienen de
personas que no concurren a trabajar y que afectan, por ejemplo, sobre todo en la industria, la productividad de las mismas. Entonces, estos son temas concretos, digamos, que debemos analizar y que se debe analizar con seriedad, sin estigmatizar a nadie, pero sí pensando qué soluciones encontramos a esto, y evidentemente pasa por el tema de la educación, no tengo duda. Me queda la pregunta de qué pasó, ¿no? ¿Por qué se fue consolidando esta tendencia? Pero en todo caso vamos a seguir escuchando a otros integrantes. Gonzalo, por ejemplo, reúne varias condiciones, ya lo hemos dicho, ¿no? Él es, por un lado, dirigente político en el Partido Nacional, por otro es dirigente sindical. Ahora renuncié, no participo más activamente. Pero has estado muy metido en la actividad sindical dentro de la dirección de casinos. Sí. Bueno, y por otro lado sos contador, economista. Entonces, a ver... Ahí se enojaron varios. A partir de todas esas lecturas, ¿cómo ves este fenómeno? Yo creo que el titular del ausentismo laboral es justo por pecadores. Porque si uno se pone a analizar fríamente la normativa, lo que indica es que en el ámbito privado, los primeros 3 días se lo cubriría por el viejo DICE, o sea, pasando la boletita del BPS, y se le paga una parte, y después a partir del 4.º día cobra hasta el 70% de su salario. O sea, estamos hablando de que una persona que realmente se enfermó va a percibir menos ingresos durante el periodo de su convalecencia. O sea, eso tomándolo fríamente, lo que realmente es una convalecencia, porque uno cuando se enferma necesariamente tiene otros cuidados. Hablamos de la actividad privada, ¿no? Sí, estamos hablando de la actividad privada. La pública es distinta. Entonces, estamos hablando de una persona que necesariamente va a aumentar sus costos en cuanto a medicamentos, traslados a su centro de atención, de salud, va a tener otros cuidados, va a tener, si es una convalecencia difícil, va a necesitar o alguien que lo acompañe o otra persona de la familia que realmente se quede y deje ir a trabajar, consumiendo licencia y demás. O sea, estamos hablando de un trabajador que va a ganar menos en el momento que más lo necesita. Eso en primer lugar. Creo que es muy importante lo que él plantea, pero incluso quiero recalcar que hay empresas que compensan esa diferencia, que es muy importante, digamos, pero claro, coincido plenamente con lo que tú planteas. O sea, es un tema que no se puede analizar a la ligera, si bien evidentemente es un tema preocupante, pero coincido contigo que... A ver, ¿y por qué estás destacando ese aspecto? Yo lo que quería destacar en el sentido de que, insisto con el titular que puse al comienzo, justo por pecadores, porque acá estamos hablando de que mucha gente que efectivamente se puede haber enfermado, lastimado, pudo haber tenido accidentes domésticos, accidentes laborales y demás, esa persona va a percibir menos ingresos. Entonces, yo creo que si uno mira la cadena, en el momento que la persona se enferma y en el momento que la persona queda convaleciente, el problema muchas veces está en el medio, en realmente quién certifica, de qué manera lo certifica y si realmente esa certificación es real o no es real. ¿Por qué? Porque una persona que está quebrada y no puede caminar, no puede trabajar, es fácilmente certificable. Lo que decía Luis, una persona con estrés, ¿está mal? ¿Qué produjo ese estrés? ¿Cómo se llegó a ese estrés? O si nos están mintiendo o si no nos están mintiendo. Ese certificador, ¿está capacitado? ¿Quién controla ese certificador? ¿Hay incentivos para que ese certificador no nos mienta? De momento, y el caso que tú nombrabas al principio, Emiliano, donde un certificador por unos pesos le daba días libres a las personas que aparentemente estaban totalmente normales, ¿no es un abuso de la normativa que en realidad lo que está buscando es protegernos a todos? De que todos realmente tengamos licencia médica cuando efectivamente tenemos licencia médica. Pero ese certificador, 300 pesos cobraba por el certificado. Por día. Y lo elaboraba en 2 minutos. Calculo que esto tiene que ser muy excepcional. Pero ¿quién? ¿No? Bueno, excepcional. dicen que no. Los casos dicen que no. Pero ¿quién efectivamente está controlando esos certificadores? Y después, otra pregunta, porque ni muy ni tan. Muchas empresas privadas que en realidad el tema de certificación, públicas, que el tema de certificación es distinto. Porque en las empresas públicas directamente no hay ningún tipo de descuento. En el primer día, las empresas públicas y la administración central. El primer día, salvo casos muy excepcionales, ¿verdad? Pero desde el primer día están cobrando la totalidad del sueldo, ya sea por estrés, ya sea por lo que sea. Esos certificadores en realidad pertenecen a la empresa o a la administración central. Y son sus compañeros de trabajo que los están certificando. ¿También hay algún incentivo? ¿Los están controlando? Yo creo que muchos realmente y efectivamente llevan muy bien adelante su trabajo. Pero efectivamente otros no, por algo todos, y es Vox Populi que a veces hay gente que se está pasando de lista, ¿no? Tenía mucho para decir, Gonzalo. Perdóneme. Wenir, ¿cómo sigue?
A ver, yo creo que acá hay muchas cosas mezcladas. En este tema se mezclan muchas cosas. Porque que hay un crecimiento enorme de las licencias por razones médicas en la actividad privada, yo no lo sabía tanto, pero constato que es así, y en la pública también. Es decir, no sé si crecimiento, pero hay una práctica habitual de estar con certificación médica muy común. El ministro Murro calificó el ausentismo de los empleados como un problema grave y dijo que en algunos sectores alcanza al 20%. Ese es el caso, por ejemplo, del personal de enfermería de los hospitales Ahí públicos. va. Es impresionante a nivel de la administración pública. Y los mayores niveles de ausentismo se dan viernes, sábado y lunes, agregó. Ahora, quiero agregar un aspecto. Muchas veces, muchas de esas certificaciones responden a situaciones de persecución, malestar interno en el trabajo. Es decir, la gente se ha habituado a que cuando tiene conflictos con sus jerarcas, si es funcionario público, o con su empleador, si es empleado privado, lo primero que hace es certificarse. ¿Por qué? Porque así no lo pueden despedir en la actividad privada, porque así no tiene que asistir, no tiene que soportar el verdugueo. Entonces, me parece que ahí hay varias cosas a ver, ¿no? Es decir, hay un malestar en los ámbitos laborales que muchas veces se escapa por el lado de la certificación médica. Eso es una práctica muy común. Y eso no se corrige tanto controlando la certificación, porque es incontrolable. O sea, si uno asiste, le dice va al médico y le dice, mira, tengo diarrea, ¿qué va a hacer el médico? ¿Se va a quedar contigo observándote hasta...? No hay forma, si te va a tener que dar el día. Y hay otra serie de cosas, de malestares que son indemostrables y que bueno, salvo que te manden, corra riesgo de mandarte a trabajar enfermo, te van a certificar igual. Entonces hay otras causas, me parece, que están... Ningún médico lo va a hacer, ahí. aparte. Si hay un riesgo, ningún médico te lo va a hacer. No, por eso es que, pero naturalmente, si la persona llama al médico y le dice, mire, tengo este problema, claro, y es un síntoma que es incontrolable, el médico no puede partir de no creer en lo que el paciente le dice, ¿no? Es como incontrolable. Bueno, después sigo... Otro que tiene mucho para decir, pero vamos a dejar que hable Felipe, que es el que todavía no intervino. No, yo creo que es la patología de un muy buen instrumento como es el subsidio por enfermedad. A mi entender forma parte de una cultura, ¿no? De una cultura que muchas veces los uruguayos denominamos viveza criolla, ¿no? Yo no quiero poner el extremo del señor médico que vendía los certificados a 300 pesos. Repito, como puntualizaba recién Gonzalo, 300 pesos por día de certificación. Por día de certificación, o sea. Pero... O sea, cobraba un poco más seguramente. Todos tenemos algún conocido o hemos escuchado a algún amigo médico que nos ha certificado, que ha certificado un conocido algún día más del debido. Eso es así. O sea, me parece que hay mucha liviandad por parte de estos profesionales que tienen a su cargo nada más y nada menos que verificar el estado de salud de una persona a la hora de certificar efectivamente para el trabajo. Más aún cuando, en definitiva, quien financia todo esto es el Estado, si se excede los 3 días. Y el empresario cuando es menos, pero me parece que deberíamos buscar mecanismos para que los controles puedan de alguna manera surtir efecto y que estas cosas que pasan, que reitero, son la patología, porque hay situaciones justificadas, como señalaban los contertulios, pero me parece que hay sí una patología que se está dando que muchas veces se excede al mecanismo del subsidio por enfermedad. Y aquí me parece que el colectivo médico realmente debería replantearse estas cosas. A todos nos ha pasado. Alguna vez nos hemos enfermado, hemos faltado al trabajo, nos ha venido un médico. Bueno, ¿y cómo trabajás? ¿Cuánto falta? Bueno, te doy 5 días. Y de repente al segundo día ya estoy bien. Creo que hay por parte de los médicos, no sé si una necesidad de cubrir sus espaldas, porque ellos están certificando de alguna manera a una persona que está en un estado de salud no deseado, o una liviandad a la hora de hacer las certificaciones. Y me parece que el Estado está fallando también, porque no hay controles. Basta con presentar la certificación del médico
para que opere el subsidio por enfermedad. Por ejemplo, ¿es tan difícil establecer controles aleatorios? O sea, que cuando el BPS reciba... Es un buen apunte ese, controles aleatorios. ¿Sabes por qué anoto eso? Porque el riesgo es que para controlar el fenómeno terminemos generando un fenomenal aparato No, es imposible. de funcionarios médicos que controlan a los médicos que certifican, ¿no? Etcétera. Pero creo que sean los viernes, sábados y lunes me parece que es un dato llamativo. Es un dato estadístico, pero que está demostrando la patología del instrumento, ¿no? Yo creo que mejorar los controles es muy importante. Hay un tema que acá se ha plantado y que es real, o sea, esta sociedad ha cambiado y para las personas realmente las exigencias que tiene o las necesidades que son falsas a mi entender, pero o no, que la gente se plantea, hace que evidentemente un tema como era el estrés, que era algo que prácticamente no existía, hoy existe y hay que reconocerlo. Y lo mismo lo que planteaba... Que la gente se ha autoinvolucrado en una vida laboral de estrés. Claro, realmente, y lo planteaba, y mismo lo que planteaba Por ejemplo, él... con un doble empleo que capaz que en realidad no lo necesita, pero Sí, o como por ejemplo, se fijó un presupuesto familiar alto, o por lo porque que le él gusta esto, planteaba, le gusta lo otro, en fin, o lo que termina planteaba, trabajando en dos el estrés partes. que significa exigencias en demasía de repente de las personas responsables que están llevando adelante la tarea, o el estrés que significa el trabajo en grupo. O sea, hay realidades, digamos, que como decían, es un instrumento válido, pero que bueno, es un tema que me parece que debemos analizar, que debemos estudiar, y en el cual el tema que él planteaba recién de los controles es un tema importante. No es fácil de resolver, ¿no? Y no es fácil tampoco para un médico, como recién se planteaba, decir, yo te doy 2 días y yo también asumo un riesgo a la hora de diagnosticar. Hay, Entonces creo que es un tema difícil. Evidentemente, prácticas de corrupción como es esta no es la generalidad y eso sí se debe combatir. Existen formas, digamos, además de control que se puede hacer, el doble control. Pero bueno, digo, todo es difícil a la hora de resolver correctamente y con justicia. No, yo quería insistir, quería volver sobre un tema que me parece que en la administración pública está haciendo estragos, que es la falta de respeto a las categorías, las funciones, es decir, la situación. Porque nosotros estamos en una administración pública donde todos los cargos son dados en calidad de cargos de confianza, como interinatos, como provisoriatos, como encargaturas. Nadie está seguro en la posición en la que está. Entonces, ¿todos los cargos? Bueno, un altísimo porcentaje, es decir, no se accede por concursos en muchísimos casos. Uno lo ve en toda la administración pública, son cargos que están dados en base a cosas provisorias. Entonces se generan malestares con el jerarca, si la persona es sustituida, es sacada, o es hostigada. Ajá. Entonces un alto número de certificaciones en la administración pública, yo lo he podido comprobar, en realidad responden a que el funcionario no tiene mecanismos, a que no se respetan realmente algunas reglas de funcionamiento de la administración pública, y el funcionario no tiene a veces los mecanismos para hacerlos respetar o para exigirlo. Entonces opta por la salida de declararse enfermo. No asiste, cobra igual. Ajá. Y no enfrenta, es decir, no tiene que soportar al jerarca que lo persigue o lo hostiga. ¿Tú ves eso también, Gonzalo? ¿Trabajando como trabajás en el sector público? Sí, yo tengo un caso particular que en realidad la dirección de casinos corre con un régimen privado a nivel de inasistencias por médica, que eso es una lucha que el sindicato todavía no ha podido resolver y que bueno, eso es un reclamo que se tiene en el sentido de que los 3 primeros días no se está cobrando nada más que la pequeña partida de sueldo y no todo el porcentaje de productividad. Y a eso quería entrar yo, en el sentido de que, hablando en términos económicos, lo que sucede con el tema de la salud es lo que se llama el riesgo moral. Es que la persona sabe efectivamente o tiene una percepción muy clara de qué le está sucediendo, pero sin embargo toma una decisión que le termina afectando a los demás, porque que esa persona esté faltando en la oficina hace bajar la productividad, porque alguien va a tener que hacer su tarea del día. Uh-huh. Alguien... O no.
Te dicen, no, está enfermo. No. Pasa. ¿Cuándo Bueno, sale ese- esta cosa? ese es el caso. No sé, está con Vamos a hablar licencia de- el encargado. vamos a hablar de- Terminó. Ahora, miren que esto pasa también en la actividad privada. Bueno, o sea, pero- yo que tengo la experiencia pública y privada, puedo asegurar que no carguen las tintas sobre el trabajador público, porque No, no. problemas de esto también No, pasan en la actividad privada. Y, es un en la problema actividad privada cultural. también hay muchas persecuciones y hostigamientos y muchas licencias responden a malestares Por en supuesto, el ámbito pero- laboral. Pero Eso me habría que parece- analizarlo, ¿no? Yo quiero continuar. Me parece que para hablar de casos serios y no las patologías que está teniendo de pronto en algunos casos en el sector público, en el sector privado, cuando la persona falta, ese sector o esa oficina o ese espacio de trabajo está produciendo menos, afectando a la empresa, afectando sus ingresos y a la postre probablemente hasta su estabilidad laboral. También está afectando al empresario, que el empresario justamente percibe menos ingresos y puede contratar menos gente o puede aumentar menos su salario o mejorar el salario de ese o esos trabajadores. Entonces hay que buscar alguna forma, lo que también se no llama... es en lo que economía, suele ocurrir, ¿no? Nunca el ves el régimen- empresario y dice, "Ah, ¿cómo vinieron todos? Les voy a pagar un doble sueldo". Pero No suele pasar. El régimen de incentivos, ahí tiene que trabajar de alguna manera. Ese trabajador cuando falta y la productividad de la empresa está siendo afectada, ¿realmente se le impacta en el sueldo? Entonces, una punta nomás. Dice el tema Juan de desde la audiencia, dejémonos de filosofías inútiles. El único modo real y práctico de evitar los abusos en el otorgamiento de certificados médicos es aplicar descuentos al trabajador desde el primer día de ausencia. Bueno, Pero eso no es justo, porque bueno, ahí no es justo, pero yo quería entrar al tema de cuando la gente habla de presentismo, porque es una de las cosas que también se ha hablado estos días en la prensa. La prima por presentismo que existe en muchos de los trabajos. Te están pagando por ir a trabajar. Es raro, ¿no? Te están pagando porque... Y sin embargo, las consultoras, las que manejan recursos humanos, están diciendo que necesariamente baja la cantidad de gente que está faltando. Pero cuando necesariamente impacta de una manera importante. No cuando son primas fijas, cuando les pagan 500 pesos por mes. No, cuando te impacta en un porcentaje. Si vos concurriste tantos días o faltaste tantos días, te pagan más o te pagan menos. Entonces ahí empezamos a hablar de productividad. Empezamos a hablar de un porcentaje. No es lo mismo la persona que faltó un día que faltó 10. No es lo mismo la persona que tiene un cargo importante y que tiene una relevancia en la empresa a la que de pronto solamente está sirviendo café. Entonces, me parece que ese tipo de cosas hay que enganchar la productividad y hay que enganchar necesariamente que los trabajadores, cuando hacen mejor las cosas, ganen más y cuando no hacen bien las cosas, que ganen menos. Y lo último, porque venir me hace cara. También está el tema... No, también está el tema, y voy resumiendo porque capaz que larga la termina el introducción. tiempo. También está el tema de las persecuciones y cómo entra. ¿Qué hace la empresa para motivar y para enganchar a ese trabajador es clave eso. con el objetivo de la empresa? Y eso incluye principalmente a los empleados públicos. Los empleados públicos muchas veces no tienen muy presente necesariamente cuál es su función, qué es lo que están cumpliendo, y si no van es lo mismo. Total, el sueldo no se les altera. Entonces ahí también hay un régimen de incentivos y de motivación por parte de la empresa que no está funcionando. Pero también acá depende, tanto en el empleo público como en el privado, depende también de las características de los mandos, tanto mandos medios como superiores. O sea, también hay que dar el ejemplo. Y uno de los Sin problemas duda. que inciden es justamente si el nivel de las personas que tienen responsabilidad no dan el ejemplo, no colaboran, digamos, en que la productividad funcione correctamente. Hoy más temprano el canciller Nick Noboa estaba dando el ejemplo. Está con una gripe más Gripe, estaba absolutamente engripado y sin embargo vino a la entrevista y después iba al Consejo de Ministros. Hay un tema que me gustaría mencionar que tiene que ver, lo decía Luis hoy, tiene que ver también con lo educativo. No, perdón, que No habló. No, adelante. Felipe, dale, porque está No, pendiente. yo yo sigo. quería poner énfasis en lo que me dijo Enir, que me parece sumamente interesante. Muchas veces la licencia se transforma en una vía de escape para buscar una solución a un problema que no necesariamente es médico, sino que refiere a cuestiones que hacen a los vínculos laborales en las oficinas privadas, en las oficinas públicas. Y me parece fundamental buscar mecanismos para solucionar estos temas. La prima por presentismo tiende a ello, claro.
cuando la incidencia no le hace en definitiva la diferencia al trabajador, no pasa a ser, digamos, un elemento que incentive de algún modo la presencia en el lugar de trabajo. Hay experiencias muy interesantes como el de la Intendencia de Montevideo, como el que tienen determinados servicios de la Intendencia, fundamentalmente creo que aquellos vinculados a la recolección de residuos, en donde la prima por asistencia pasa a ser un componente importante de la masa salarial. Me parece que controles e incentivos para que efectivamente los trabajadores vayan a trabajar son las soluciones que hay que buscar. ¿Redondeamos? No, hay otro aspecto que hay que tener en cuenta. Cuando uno mira los niveles salariales, primero, en el Uruguay, no se puede pensar que la gente, si se espera que haya un cumplimiento riguroso a cambio de una cifra de 15.000 pesos, que a la persona no le da ni para empezar a vivir, bueno, algunas demandas empresariales parecen medio absurdas, ¿no? ¿Qué querés? Si le pagás 15.000 pesos, ¿cree que se mate para trabajar? No, cada vez que pueda invocar cualquier causa para no ir a trabajar, la va a invocar, es lógico. ¿Tú que está incluido en ese sueldo? ¿Está incluido el ausentismo en ese sueldo? No, yo no sé si está incluido, pero lo que él plantea... motivación. No me importa, lo que digo es que la motivación económica... es decir, la idea de decir yo le pago tiene que venir, bueno, no, relativamente, tú le pagas muy mal, no le da para vivir, y entonces tampoco podés pretender que se corte las venas si no tiene ganas, si tiene que hacer otra cosa, es lógico que te va a faltar. La gente además no trabaja solo por plata, es decir, que me parece que es otro tema, ¿no? Si el trabajo no te motiva de alguna manera, o por el ámbito laboral, o por solidaridad con tus compañeros o con tu empleador, si no te realizás de alguna forma, por 15.000 pesos al mes nadie va a dejar la vida. Yo creo que y entonces me parece que hay una queja ahí a veces que no mira lo estructural de la relación laboral, ¿no? Creo que la motivación es muy importante, pero también coincido contigo. O sea, en la medida que los salarios no dan a la gente, bueno, digo, eso también incide en la vida y incide en los problemas que tiene la persona en la familia. Claro, pues yo veo algunos empleadores que se quejan y me dicen, pero ¿cuánto le pagás? Esto es real. Dice Mónica desde la audiencia, hoy el trabajador precisa estímulos como el presentismo. Antes tenía el orgullo de no faltar a su empleo. Cambiaron valores. Eso es verdad también. Eso es real. ¿Cuántas cosas son verdad en esto? Hay cosas que no pasan por el dinero. Sí, estamos haciendo como una especie de paneo de factores, ¿no? No quiero dar el nombre, pero la que no pasa por el dinero es Pero hay cosas que no pasan por el dinero en el sentido de la persona que no trabajó en todo que no faltó en todo el año. ¿Se le reconoce de alguna manera más allá de esa partida que es al voleo y es en general? No, de pronto no habría que de pronto destacárselo, los mandos medios no tendrían que aclarárselo. Hay un tema también de incentivos, de motivación. La gente también necesita ascender, necesita ir mejorando su posición. ¿Por qué? Porque necesita tener orgullo de la tarea que está realizando. Exacto, es eso. Y abundando otra de las tantas cosas que hay un tema que tiene que ver dónde se adquiere el disciplinamiento para cumplir cualquier tarea, sea subordinado, y es a nivel educativo. Y nosotros estamos en un rumbo en la educación en que cada vez se estimula más que sea divertido, que sea lúdico, que sea... Ojo, porque la persona, es decir, ir a trabajar con fiebre, que uno cuando está en lo suyo lo hace, requiere una motivación y un aprendizaje a disciplinarte. Mirá, dice a eso. Uno de nuestros oyentes, y digo uno porque hay cantidad de mensajes sobre este tema. Varios, por ejemplo, que insisten en que sería bueno, sí, lo más elemental, un control aleatorio de los certificados médicos, ¿no? Pero Alberto dice, es el viejo problema de Uruguay, hay que crear controles para controlar la viveza criolla. Esto en los países desarrollados no se cuestiona. Y después controles para controlar al que controla. En los países desarrollados no se cuestiona, no se controla porque se puede creer en la gente. Hasta que no cambiemos nosotros, nada va a cambiar y seguiremos siendo subdesarrollados, dice el oyente. Yo simplemente creo que esa separación que se hace, que los países desarrollados una cosa y otra, no es tan así. O sea, depende la cultura de cada país y las diferencias. No coincido con eso. Sí. Antes de volver con el bloque 2, dice desde la audiencia Victoria, qué disparate que digan que la mayoría de los empleados de la administración pública entran sin concurso. Por favor, Emiliano, me parece que tú no deberías permitir que los integrantes de la mesa mintieran de esa manera. Esa persona debería oír bien. Que el que habló de esto fuiste tú. Fui yo, y no dije que entraban sin concurso. Debería oír bien lo que se dice antes de escribir. Más oído y menos dedo. Porque lo que yo dije fue que los cargos de jefatura, es decir, los cargos de dirección dentro de la administración, están
abrumadoramente dados por como encargaturas o como cargos interinos. Es decir, sin un concurso que convierta ese... Estás hablando de ese tipo de cargos. Claro, estoy hablando de... Entonces, hay muchos cargos que son por concurso y... Digo, sí, habrá, pero hay demasiada cantidad de cargos dados. Aclarado.